Bueno, gente, estamos otra vez en otro video para el canal de Hack Bros. Los pibes, los gurizos, los causas de donde estén viendo este video. Se viene, ojo, este partido tan esperado en la semifinal del torneo pagado por uno, Grand Prix de la Liga HS All Star CL. Se enfrenta en semifinales Dark contra Alp, dos de los jugadores que lograron vencer en las 5 fases y derrotando a, bueno, en total a más de 64 participantes, quedando tan solo Alp, Dark, La Marea y Cecerro dentro de los semifinalistas. Así que ahora atentos a este gran partido que se viene entre Alp y Dark, dos jugadores muy talentosos, dos jugadores de verdad increíble, qué talento que tienen estos jugadores para controlar la pelota. Así que afírmense bien porque se viene partidazo. Si no están suscritos pueden suscribirse al canal de Hack Bros, es gratis, y prepárense para más contenido como este de Hacksball profesional, de Hacksball competitivo, aquí en Hack Bros, donde se vive el Hacksball con pasión, pasión límite. Y empieza el partido, la tiene Alvin, intentaba tirarla, pero estaba atento Dark ahí para interceptar esa pelota. Ahora la tiene Dark, Dark intentará, ya estamos en la semifinal. Recordemos cómo controla la pelota Dark, cómo hace un abanico, ¡upa! Le pega del palo, y ya está tenso el partido, señores y señoras. El partido está muy tenso, la tiene Alp, intentaba fakear la pelota, pero Dark estaba dentro ahora y sale controlando la pelota con dos autopases, 3, 4, 5, 6, intenta pegarle a la pared, le pega a la pared y palo, se salva Alp de que la pelota alcanza a pegar en el palo. Y ahora la tiene Alp, la controla, veamos qué es lo que sucederá. Puede subir cualquier cosa, le intentaba hacer un fake, pero Dark estaba atento ahí para cerrarle el espacio. Y ahora la pelota se va a la esquina superior derecha y sale para abajo Dark, le pega, no, ahí se le escapa, palo, segundo palo, primero de Dark y segundo de Alp. El partido está muy tenso, intentaba pasar por encima Dark, era muy bonito esa jugada, pero Alp intenta despejar esa pelota, la alcanza a despejar y ahora la tiene Dark en la esquina de Alp, la tiene, se hace un autopase y se devuelve, inventará por cualquier lado, va a inventar cualquier situación. Ahora le tiene Dark intenta fakear la pelota, pero no, ahora se detiene, hace un cambio de ritmo, le intenta cambiar el ritmo nuevamente y alcanza a pincharla a Alp en esa jugada, intenta pasar por encima, no le, ole, le hace Alp a Dark, y qué golazo, señoras y señores, le hace Alp un ole a Dark. Recordemos, estos jugadores son de gran categoría, defienden al máximo y atacan al máximo, y ahí alcanza a pasar Alp por encima de Dark y se pone 1-0 el jugador chileno contra el jugador argentino. Dos jugadorazos, seguramente de los mejores representantes del futsal de su selección, de la selección chilena y selección argentina. La tiene Dark mantiene de autopase, intenta fijar la pelota, pero ojo, ahora Alp puede pegar a la pared, le pega a la pared, pero no alcanzaba a llegar con la fuerza suficiente. Y el partido está llegando a los 2 minutos y la tiene Dark hace como que le va a pegar, pero no, intenta salir con un bully más alejado y le alcanza a recepcionar Alp, la recepciona, se va para arriba, se hace un autopase, veamos qué es lo que se inventará este crack chileno. Sale para abajo, le pega al palo y puede que se haya salvado un poquito, pues esa pelota era peligrosa. La tiene Alp, dos autopase, intentaba pasar por encima haciendo un fake, pero Dark estaba dentro esta vez, ya sabe que no tiene que comprar ninguna jugada así, tiene que ser precavido en la jugada. Ahora la tiene Alp intenta fakear la pelota, pero no, se luchan uno contra uno la pelota. Estamos en el minuto 2:15, ojito, la tiene Alp mantiene la pelota y le hace cuerpo a Dark para que no pueda pasar, intenta pasar por encima, pero Dark estaba atento, este tiene experiencia, este sabe, este tiene ya rodaje en el futsal. La tiene Dark, si hablamos de categoría individual en cómo controla la pelota, recordemos, los dos son de los mejores. Ojito, estaba a salir Alp, pero no, estaba atento ahí Dark para cerrar el espacio. Ojo, le pega, palo, nuevamente, 3 palos hemos visto. Sale Dark para arriba con un bunny, mantiene la pelota, mantiene 2 autopases. Ahora veamos, hace 2 autopases, qué categoría para hacer 2 autopases para atrás. Recordemos que esos 2 autopases rápidos son una de las cosas más difíciles que se pueden hacer en el Hacksball, así que de verdad no subestimen a estos jugadores, pedazos de jugadores, pedazos de crack. La tiene Alp, continúa con el partido, intenta pegar la pared, pero intenta pegar la pared, no, la alcanza a sacar Alp a Dark, y ahora recepciona, le pega a Dark para pegarle al gol, pero no, alcanza a llegar Alp. Ahora veamos qué es lo que sucede en la continuación de este partido. Intentará salir Alp por abajo o qué es lo que hará. Mantiene la pelota, le hace cuerpo Dark, este sabe que tiene que ser precavido en esta instancia. La tiene Alp mantiene la pelota, mantiene nuevamente, hace un rifle, sale para arriba, no, mentira, Dark le hace cuerpo para que no pueda salir. Alp sale, no, mentira, ahí le hace cuerpo Dark y finalmente le roba la pelota, se la termina llevando para su área en la esquina inferior derecha. Veamos qué es lo que hará Dark, cómo saldrá, le pega al palo, le pega, no, era muy bonita y era muy compleja esa jugada. Recordemos, no subestimen a Dark ni a Alp, esas jugadas son muy complejas y solamente lo hacen los jugadores profesionales, y esta vez le erraron, así como todos los jugadores también falló en esta ocasión Dark ese tiro final, pero aún así
está perdido para Dark, está tan solo a 1-0. Hemos visto que en los otros partidos han habido muchos goles y este partido está muy apretado cuando ya llevamos 4 minutos, así que tómenle la categoría a este partido. Más encima los nervios que uno tiene en esta instancia son cruciales y son fundamentales, el poder controlar esos nervios, que a veces uno puede tener talento individual, pero si no controla los nervios puede pasar cualquier cosa. Así que ahora tiene Dark, intenta hacerle cuerpo a Alf como hacen Rifle, mantiene la pelota con un bunny, mantiene la pelota para atrás, hace una cruz, mantiene la pelota, todo autopase, intentaba pegarle, fakeando la pelota, intentaba pasar por encima, Alf, pasa por encima, le pega, 2-0, 4 minutos y medio. Ahora está muy difícil la cosa para Dark. En este primer tiempo Dark le ha ganado a todos los jugadores. El que más le ha hecho goles a Dark es Bananuk, que le hizo 4 goles. Y ahora Alf ya le está ganando 2-0 y puede que le gane el set. Ojito, nadie le ha ganado un set a Dark. De verdad es un rival muy experimentado. Y ojo, le pega a la pared, le pega sorprendiendo y se está poniendo 3-0. Y ojo que se puede poner complicada la cosa para Dark. Se puede poner complicada la cosa porque si este set lo gana Alf, se termina el partido. En cambio, si gana Dark, se va a un segundo tiempo y esto va a empezar en cualquier momento. Este segundo tiempo entre Dark y Alf y Dark jugador argentino, Alf jugador chileno, ambos jugadorazos, ambos son de una categoría increíble. Dark cómo controla el balón individualmente, cómo maneja la pelota con bunnies, cómo hace fakes. Dark es cosa de locos. Y Alf, lo que tiene una característica de Alf es que es un jugador que controla muy bien los rifles y hacer jugadas, ¿cómo decirlo?, que te sorprenden en el momento. Es un jugador que de repente hace un cambio de ritmo o hace cambios con rifle y te deja tirado. Así que, intentaba un rifle de arco, pero no, estaba atento ahí. Dark le escapaba ahí. Alba ahora mantiene la pelota. Dark intenta hacer 2 autopases consecutivos, pero ahora se va hacia su área. Mantiene la pelota en el medio porque sabe que puede pegar la pared por la pared, puede pegarla por la pared. Y gol de Dark. Y ojo, se está poniendo más apretado el partido cada vez más. Recordemos que si gana este Dark, se va al set de alargue, al set de oro. La tiene Dark, hace un abanico arriba, pero no, Alf no lo va a dejar, lo va a impedir. La tiene Dark, hace todo autopase, intenta con un abanico, se le escapa, y se pone 1-1. Dark contra Alf, qué partidazo estamos viendo, señores, solamente la pantalla de Hack Bros. ¿Cómo hace que le va a pegar por abajo y finalmente le pega al arco? 2-1 se pone Dark. Este partido está de verdad increíble, solamente lo vemos en Hack Bros, en la liga All Stars, donde se vive la pasión por el hackshot al límite, pasión sin límite, ningún límite donde podrán alcanzar las estrellas. Si no están en el Discord, lo invito a unirse. ¿Cómo sale con un buddy? ¿Cómo le hace un cambio de ritmo? Qué bonita jugada de Dark, bonita jugada, la vamos a repetir. Miren, un poquito más atrás la vamos a repetir rápidamente. Cómo hace dos autopases, hace una cruz, le hace un rifle, como fakea la pelota, un bunny controla la pelota y le pega. Y golazo, qué golazo de Dark a Albi. Se pone 3-1, la cosa se está apretando aún más. En 43 segundos ya Dark le está ganando a Alb 3-1. Ojito, intentaba pegarle a la pared, pero no, Dark estaba cuidando la distancia precisa. Mantiene la pelota ahora, dos autopases consecutivos, le pega al palo, no, y me trababa porque fue muy rápido. Ojo lo que pasaba. La tiene Dark, y cómo sale, cómo pasa, cómo controla la pelota y pasa haciéndole un ole a jugada monumental de Dark y se pone 4-1 en un minuto de partido. Esto es increíble como Alb lo complicó en el primer tiempo y ahora cómo establece su dominio Dark. Aquí se ve que cualquier cosa puede pasar en el 1 contra 1. Cualquier cosa, los nervios, la mala defensa en las ocasiones fundamentales, todo puede pasar y esto está para los dos. Los dos son jugadorazos, recordemos, jugadores profesionales de alta categoría. Así que atentos a estas jugadas que van a hacer estos cracks. ¿Cómo esquinea ahí Dark? Increíble, cosa de locos. La tiene Dark, sale por arriba. ¿Cómo controla la pelota con un win? Está a salir por abajo, pero no, la hace cuerpo finalmente. Ahí baila en la cueca. Déjame que te llame la consentida. Y la tiene Dark, sale para abajo, le hace un rifle, pero no, ahora retrocede al área de Alb, veamos qué intentará, mantiene la pelota, le hace un cuerpo a lo Bunny, le pega a su cuerpo, pero ahora veamos qué es lo que sucede. La tiene Alb, intentaba un rifle, pero no, ahora controla a Dark, que tiene que ser precavido. Ojo cómo hace dos autopases, increíble esos dos autopases, cómo le pega el 5-1 y esto se va al tercer set
al desempate, al set de oro. Y esto se define en este set. Vamos a conocer al que pasa a la final. Y ojo que aquí el tercer lugar también puede llevarse dinero para su casa, pero el segundo lugar asegura $11 para su casita. Y el primer lugar, recordemos que son $17. Así que veamos qué es lo que sucede. La tiene Alp. Le pega a la pared, pero no alcanzaba con la potencia suficiente. Aquí recordemos ¡Ojo! ¡Rebote! Palo. Palito, lo que estaba diciendo. Recordemos que el primer lugar se lleva $17 y el segundo lugar se lleva $10. El tercer lugar se lleva $7. Así que veamos qué es lo que sucede. Lo que decía es que por el medio hay que ser muy precavido y a la vez por cuidando el arco por la esquina, o sea, por las paredes también. Hay que ser muy inteligente al jugar modo 1 contra 1 en cancha 3 vs 3. Pues esa es la dificultad de este modo, que hay que cuidar la defensa y hay que cuidar el talento individual. Hay que recordar el ataque y la defensa. Es un muy buen complemento el 1 contra 1 en cancha 3 vs 3, porque de verdad que se nota demasiado el ataque y la defensa. La tiene Alp, le pega al cuerpo de Dark para intentar pasar, pero de este no se va a dejar. Intenta hacerle cuerpo a Dark, pero finalmente le recepciona la pelota nuevamente a Alp. Como sale por abajo, le pega 1-0 y le mete presión Alp a Dark, le mete la presión de empatar el partido. Y ahora seguramente te va a jugar más resguardando su área, va a estar jugando más precavido. Este sabe que tiene que proteger el resultado, no se quiere arriesgar, y Dark ahí lo anima, lo invita haciendo autopases consecutivos para que se acerque. Finalmente este juego lo lleva a la esquina, Dark, como esquinea a Dark en el área de Alp. Este tiene que meter presión y tiene que arriesgarlo todo por el todo, porque sabe que este gol es crucial y que este puede defender la defensa. Ojo cómo sale, ¡upa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, mamita querida! ¿Cómo pasa haciendo un ole a Dark? Son cosas que pocos jugadores pueden hacerle a Dark. Y pocos jugadores pueden hacerle a Alp. También el ole que le hizo Dark a Alp. Increíble. Estos jugadores, ambos se han hecho ole. Y ojo, la cosa se posiciona más para el lado de Alp y le mete la presión a Dark. Este jugador está sorprendiendo. Se ha metido últimamente dentro de los mejores en modo 1 contra 1. Y Dark, recordemos, jugador de alta categoría. Nuevamente lo estoy repitiendo porque es así. Y ojo, puede pegar un rifle. No, finalmente mantiene la pelota con Bunny. Mantiene la pelota con 4 pases autopases consecutivos. Hace un autopase, piquea la pelota. Intenta pegarle por la pared o por el medio. Por la pared o por donde finalmente se decide pegarle al cuerpo de Alp para hacer una jugada a los Big. Mantiene la pelota Alp. Mientras le hace cuerpo de Dark, intenta pasar por encima, pero no, estaba atento los dos jugadores resguardando el lugar preciso para que no quedaran pagando ahí. Intentaba hacer un fake Dark a Alp, pero no, estaba atento, puede pegar la pared, pero no, alcanzaba. Ojo, le pega al cuerpo de Dark, pero no, ojo, le pega por el medio, no, este se detiene, se da una vuelta. Veamos qué es lo que inventará. Este tiene que presionar porque sabe que está perdiéndolo por el momento, así que lo va a arriesgar con todo en lo que queda de partido. Le pega a su jugador, le pega a los Big. Veamos qué es lo que se inventará ahora, cómo se hace autopase, cómo esquinea a este jugador, cómo esquinea a Dark. Mantiene la pelota, autopase consecutivo, mantiene la pelota con Bunny, estaba haciendo un cambio de ritmo, finalmente le pega, le rebota a Dark, y se pone de 3-0, y esto está teniendo pinta de nada. ¿Por qué? Porque nada está perdido, faltan 2 minutos de juego, aún puede pasar cualquier cosa y avanza. Le pega a Dark a la pared y se pone 3-1, a 2 goles solamente, está este partido, a 2 goles solamente, y hace como el que le va a pegar a la pared y finalmente hace una media vuelta. Alp se pone 4-1, está a un gol de ganarlo. Alp lo tiene en contra de la espada y la pared a Dark. Este sabe que tiene que arriesgar, pero la ve cómo le pega, cómo mantiene el espacio y le pega, y esto se pone a 2 goles de diferencia nuevamente este partido. Qué bonita final, o sea, qué bonita semifinal estamos viendo, qué bonita semifinal, mamita querida. La tiene, le pega a la pared, y pasa a la final. Alp pasa a la final, le dice GG hermanito, porque saben que estos dos jugadores son jugadores amigos y jugadores con gran categoría, con gran experiencia, que se llevan bien y que incluso han jugado en equipos juntos, porque son jugadores de categoría que se cruzaron las caras, y en esta ocasión ganó Alp, en otra ocasión quizá ha ganado Dark, pero ojito, ahora Alp oficialmente pasa y asegura un premio de 10.000 pesos chilenos, $12, y Dark aún puede sacar el tercer lugar contra el que pase de ese cerro, contra la marea. Puede pasar cualquier cosa. Y qué partidazo. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse, que estarían ayudando harto a la visibilidad del Hacksball.
Que el Hacksball, qué deporte, pero qué juego, qué deporte, qué pasión, qué estilo de vida. Y esto es Hacksball, esto es vida, esto es un juego competitivo muy completo donde no depende de lo que tengáis que pagar, no depende de más personas, depende de tu habilidad con el balón, de cómo irís controlando la pelota. Y estos dos jugadores son cracks, leyendas del futsal chileno y argentino. Jugadorazo, en esta ocasión le tocó perder a Dark, pero sin más vacilación, nos estamos viendo en otra ocasión en la final, no, en la semifinal de La Marea contra Cerro y luego la gran final que puede estar interesante. Nos estamos viendo en otra ocasión. Chao, chao, chao.